Hoy estamos con Francisco Gil White, historiador, investigador, amigo de décadas de Enlace Judío. No necesita presentación, todo nuestro público lo conoce. A ver, Francisco, Trump había declarado un cese al fuego de 10 días, cuyo plazo expiraba hoy. ¿Cuál es tu lectura de todo eso? La gente se lleva la impresión de que yo soy antigringo. No, yo simplemente estoy en contra de la clase gobernante de Estados Unidos. Mucha gente cree que eso me vuelve zurdo. Entonces, he visto muchos comentarios en los últimos días atacándome, dicen que soy socialista, que soy zurdo, que no sé qué. Yo de hecho soy libertario, no soy en absoluto zurdo, yo soy antisocialista, anticomunista. Lo que pasa es que la gente piensa en términos de etiquetas y de equipos, en blanco y negro, y creen que si uno está en contra de Trump, uno tiene que ser zurdo, pero pues no. Yo estoy en contra de Trump porque a mí me parece que Trump es un falso amigo de Israel, no es realmente amigo de Israel, sino todo lo contrario. Pero pues eso no me convierte en socialista. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver que normalmente los que se pronuncian enemigos de Trump tienden a estar en la izquierda, pero nada de eso me obliga. O sea, yo puedo ser libertario como soy y estar en contra de Trump, a pesar de que libertarios como Milley, por ejemplo, se pronuncien muy amigos de Trump. El mundo no tiene que corresponder a los equipos que la gente dibuja y las etiquetas que se ponen. Yo no tengo por qué enmarcarme en esas categorías que, en mi opinión, son simplistas y además encajonan a la gente en conjuntos de posturas que supuestamente tienen que ir todas pegadas, y cuando empezamos a razonar así, pues realmente ya no estamos haciendo pensamiento crítico. Entonces, nada más para aclarar eso. Y de hecho, eso nos sirve como introducción a lo que me estás preguntando. Cuando estábamos en el preludio de esta guerra, pues yo dije, Trump no va a atacar a Irán, salvo que atacar a Irán sea malo para Israel. Resultó que Trump atacó a Irán. Entonces la gente dice, bueno, es que entonces falló mi predicción. No, ¿Y yo estoy diciendo cómo que es esto va. malo para Israel lo que hizo? Exacto, entonces, bueno, primero, ahorita te explico. Ahora, primero, ¿cómo se explica bajo mi modelo de Moore, que dice que los jefes gringos son enemigos de Israel? ¿Cómo se explica que Trump se haya juntado con Netanyahu para atacar a Irán? Lo que digo yo es que Trump aquí quedó atrapado por su propia narrativa, porque Trump de hecho estaba tratando de salvar a los ayatolás, ¿no? Entonces había una presión sobre Trump, bueno, por un lado porque los ayatolás son terroristas, los ayatolás son enemigos de Israel, prometen destruir Israel, prometen destruir Estados Unidos, tienen fuerzas proxy alrededor de Israel, cuyo objetivo declarado es el genocidio de los judíos israelíes, y están buscando armas nucleares, ¿no? Entonces, todo ese contexto genera una presión en la que Trump tiene que aparentar ser enemigo de Irán. Y se generó una crisis en la Pero los cual, ayatolas no eh, estaban en riesgo. Ellos no estaban en riesgo. no, estoy tratando de explicar por qué Trump atacó. Entonces, había todo este contexto que era una presión. O sea, si tú te estás representando como enemigo de Irán, todo esto te presiona a hacer algo para que no contradigas esa impresión, ¿no? Y la crisis que se generó muy aguda fue porque los ayatolás empezaron a dispararle a su propia gente. Estaban los iraníes todos en las calles, en todas las ciudades de Irán, exigiendo la dimisión del régimen, y empezaron a dispararle los ayatolás a los iraníes. En ese contexto, Trump dijo, bueno, si justo antes de que empezaran a dispararle a los iraníes, dijo, si les disparan a los iraníes, yo le voy a disparar a los ayatolás, ¿no? Como diciendo, eso sí ya no se va a tolerar. Cosa que él tenía que hacer porque él tiene que aparentar que es enemigo de los ayatolás. Eso es lo que dice mi modelo. Ajá. Pero si te fijas en los detalles de lo que estaba pasando antes de la guerra, en mi opinión, empatan muy bien con la interpretación que dice que Trump estaba tratando de salvar a los ayatolás, porque después de hacer sus amenazas, se echó para atrás.
Después de decir que les iba a disparar si atacaban a los iraníes y los ayatolás se pusieron a matar a decenas de miles de iraníes, según las cifras que hemos escuchado, Trump se rajó, dijo que siempre no, que le habían dicho que ya no iban a ejecutar a tanta gente, que dijo cualquier absurdo con tal de no moverse, ¿no? Y luego inventó un proceso diplomático para que los ayatolás firmaran que ya no iban a desarrollar armas nucleares. Y si hubieran firmado, se salvaban. Y ese proceso de negociación no tenía absolutamente nada que ver con lo que había producido la crisis, que era todos los iraníes en las calles exigiendo que se bajen del poder y los ayatolás disparándole a su propia gente. Eso es lo que había producido la crisis. ¿Qué tiene eso que ver con las armas nucleares? Absolutamente nada. Entonces, Trump creó un proceso diplomático que le daba una salida a los ayatolás, que era absurdo, pero desde el punto de vista mediático, él, si ellos hubiesen firmado, él hubiera declarado una victoria diplomática y hubiera dicho, bueno, ahí muere, y se hubieran quedado los ayatolás en el poder para seguirle disparando y ejecutando a su propia gente, ¿no? Entonces, todo ese proceso yo lo interpreto como Trump creando las condiciones para que los ayatolás se puedan salvar. Pero ¿qué pasó? Que los ayatolás no pudieron firmar. Su gramática política interna no se los permite, porque ellos no se pueden arrodillar a gran Satanás, no se pueden arrodillar al pequeño Satanás, que son Estados Unidos e Israel. Entonces no firmaron. Y cuando no firmaron, toda esa narrativa que produjo Trump con sus amenazas y con la movilización y todo esto, pues ya lo dejó en una situación en la que si no atacaba, se delataba. Él quedó atrapado por su propia narrativa y por la negativa de los ayatolás a firmar y finalmente tuvo que atacar. Ahora, ¿qué es lo que dice mi modelo? Mi modelo dice, como Trump en realidad lo que quiere es el triunfo del yihadismo iraní y la destrucción de Israel, eso es lo que afirma mi modelo. Entonces, como quedó atrapado narrativamente y tuvo que atacar a los ayatolás, ahora tiene que buscar la forma de salirse, tiene que buscar la forma de ver cómo rescata a los ayatolás de esta situación. Y lo acabamos de ver. La cosa insólita que acabamos de presenciar es que cuando estaban contra las cuerdas los ayatolás, bajo el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, de pronto Trump declara un cese al fuego. ¿Cómo es que declaras un cese al fuego cuando no has logrado los objetivos de tu guerra? Y esto es lo que Trump le hace siempre a Israel. Trump forzó a Israel a aplicar un cese al fuego en Líbano cuando Israel iba ganando. Forzó a Israel a aplicar un cese al fuego en Siria cuando Israel iba ganando. En la guerra de los 12 días hizo lo mismo. Israel estaba ganando, entró Trump a la guerra para ponerle un cese al fuego a Israel. En Gaza le impuso un cese al fuego a Israel cuando Israel ya le iba a dar el golpe de gracia a Hamas. Y luego vimos algo y verdaderamente increíble en Qatar, que fue que cuando Israel hizo un ataque en Qatar, Trump forzó a Netanyahu a arrodillarse ante el emir de Qatar y luego declaró que él protegía a Qatar y que nadie puede atacar a Qatar y le da protección nivel OTAN, etcétera. Y en Siria, asombrosamente, Trump instaló a Muhammad al-Jolani, que es el jefe de ISIS en Siria, como nuevo gobernante de Siria. Y le dio luz verde al-Jolani para que destruyera a los kurdos rojabanos en el norte, que son los musulmanes democráticos. Entonces, Siria es como el laboratorio que te dice exactamente cuáles son los valores de los gobernantes gringos, porque en Siria, si se hubiera quedado callado Trump, los israelíes hubieran subido hasta el norte, se unen con los rojabanos y liberas todo Siria. Y si los kurdos rojabanos gobiernan Siria, bueno, pues ya Siria ya tiene un gobierno democrático. Y de ahí se empieza a desmoronar todo el eje yihadista. Pero eso no era lo que quería Trump. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? A pesar de que estaban ganando contra Irán, cuando parecía que ya iba a caer el régimen, Trump se detiene para que no caiga, es mi interpretación, y anuncia nuevamente que va a negociar. Y los iraníes otra vez no se arrodillaron. No obtuvo absolutamente nada de lo que se suponía que era el objetivo de la guerra, que era quitar a los ayatolás, ¿no? Declara un cese al fuego, los ayatolás no se arrodillan. De todas maneras, Trump dice que va a haber una negociación cuando los ayatolás están diciendo que no. Entonces, ¿quién ganó la guerra?
Todo esto que acaba de pasar es consistente con el modelo que dice que Trump había quedado atrapado en su propia narrativa y ahora está buscando la forma de salirse para proteger a los ayatolás. Eso es lo que yo interpreto. A ver, Francisco, dices que Israel iba a acabar con Hamas, Hezbollah y el régimen de Irán, el régimen gobernante de Irán. ¿Yo dije eso? Sí, tú dijiste que los detuvo cuando ya iban a dar el golpe Ah, de gracia, sí. sí, que Israel estaba ganando, sí. ¿Es posible acabar con estos? ¿Es posible acabar con Hamas, con Hezbollah y con el régimen islamista de Irán? Pero por supuesto que es posible. Y si no fuera posible, no sería necesario que interviniera Trump para salvar a Hezbollah. Si no fuera posible derrotar a Hezbollah, entonces Trump no tiene que intervenir para salvarlos. Y Trump intervino para detener a las fuerzas de defensa israelíes. ¿Por qué? Porque las fuerzas de defensa israelíes estaban derrotando a Hezbollah. Los académicos de West Point, a ver, las fuerzas de defensa israelíes y de inteligencia israelí habían descabezado a Hezbollah, ¿recuerdas? Las operaciones de los Vipers, de los walkie-talkies, asesinaron a toda la cúpula de Hezbollah en el búnker y luego estaban avanzando rapidísimo sobre el terreno en Líbano en 2025. Bueno, pues si Trump no los hubiera detenido, hubieran liberado todo Líbano. Por supuesto que es posible. Por eso los tuvo que salvar Trump. Los tuvo que salvar Trump porque, por el supuesto, régimen iraní, ¿era posible tirarlo? si bombardeas a la Guardia Revolucionaria iraní, claro que sí. Si destruyes, por ejemplo, la producción energética de Irán, si destruyes sus plantas productoras de energía, los arrodillas rápido, pero esas no han sido atacadas. Claro que es posible vencerlos, pero los tienes que atacar con ganas de vencerlos, cosa que no se ha hecho. ¿Se puede acabar con las guardias revolucionarias? O sea, Sí, claro. Por yo he ejemplo, oído ya, que hay que invadir para poder acabar con el régimen iraní. esa es una forma de hacerlo, pero también puedes, por ejemplo, destruir toda la producción energética de Irán. Irán, antes de que iniciara la guerra, ya estaba contra las cuerdas. Por ejemplo, ya se les acabó prácticamente el agua. Entonces, están al borde del colapso y lo que necesitaban era un empujón, pero no, ese empujón no se los dieron. No Lo que atacaron la producción. destruyeron en Irán no te parece suficiente. Repito, no atacaron la producción de energía. Si tú quieres realmente arrodillar a los iraníes, los tienes que dejar sin energía. Y en las guerras, en todas las guerras, o sea, esto no es nuevo. En todas las guerras se destruye la producción de energía del enemigo. Se considera un blanco de guerra normal, perfectamente normal. Si tú quieres ganar, si quieres ganar una guerra, eso es lo que haces. Si quieres aparentar que te estás peleando, entonces no le pegas a las plantas de energía. Y eso fue lo que pasó aquí. Pero si estaban golpeando junto con Israel, entonces Israel tampoco quería acabar con el régimen de Irán. La clase gobernante israelí es sirviente del presidente de Estados Unidos y no hace nada que no permita el presidente de Estados Unidos. Eso lo hemos visto repetidamente. Los vimos cuando Donald Trump dijo en Líbano, te detienes, Netanyahu se detuvo. Cuando le dijo en Siria, te detienes y permites que ISIS se vuelva el nuevo gobierno de Siria, eso fue lo que hizo Netanyahu. Cuando le dijo en Gaza que se detuviera, Netanyahu se detuvo. En la guerra de los 12 días en Irán le dijo, te detienes y se detuvo. Y cuando lo jaló de la oreja para que se arrodillara enfrente del emir de Qatar, Netanyahu se arrodilló y pidió perdón. Claro que en la guerra que acaba de suceder contra Irán, los israelíes hicieron precisamente lo que dio permiso Trump y no hicieron nada que Trump no permitiera. ¿Qué hay con la teoría de que Israel arrastró a Trump a la guerra? Pues creo que es una tontería. Entonces, no es cierto. Pues no creo. O sea, ¿por qué creeríamos que Israel arrastra a Trump cuando vemos repetidamente que Trump le da órdenes a Netanyahu y Netanyahu se cuadra? O sea, ¿cuál sería la evidencia de que Trump responde a lo que dice Netanyahu? Al contrario, lo que vemos una y otra vez es que Israel tira su ventaja militar a la basura cada vez que Trump lo exige.
Esa no es una evidencia que nos permita construir un modelo en el cual el jefe es Netanyahu, por favor. Volvamos al acuerdo Líbano-Israel. También es, tú dices que también es una orden de los Estados Unidos, de Trump. No, bueno, eso es público. ¿Y por Es qué? público que Trump los detuvo en Líbano. Eso no es una hipótesis. Trump dijo en público, yo prohíbo que Israel siga bombardeando a Líbano. Sí, Yo lo prohíbo. eso Bueno, sí. o sea, más claro Pero ni el se llevó agua. a Él, cabo un acuerdo entre el Líbano. ¿Es una treta? ¿Qué es? Entre el Líbano e Israel. ya hemos estado aquí. No es la primera vez que Estados Unidos fuerza a los israelíes a detenerse en Líbano o en otros lados, pero en particular en Líbano. Lo hemos visto muchas veces y cada vez que hacen esto los estadounidenses, se genera un disque proceso diplomático con Líbano, en el cual Líbano supuestamente va a desarmar a los terroristas y nunca se hace. Mira, lo vimos cuando estaba OLP Fatah en Líbano en los 70s. Menachem Begin en ese entonces era el presidente de Israel, perdón, el primer ministro de Israel, y invadió Líbano, destruyó por completo a OLP Fatah, casi por completo a OLP Fatah, quedó nada más el ejecutivo, y ya le iban a dar el golpe de gracia, y entró Ronald Reagan a detener a Menachem Begin, le puso un hasta aquí, no dio permiso para que asesinaran a Yasser Arafat, creo que había un total de 5 o 7 francotiradores que lo tuvieron en la mira a Yasser Arafat, y no hubo permiso de disparar porque los estadounidenses no lo permitieron, Ronald Reagan no lo permitió, y luego de detener a los israelíes, Ronald Reagan envió una escolta militar para llevarse a los terroristas de OLP Fatah protegidos a su nuevo hogar en Túnez. Bueno, ese escenario se repitió una y otra vez con Hezbollah. Y cada vez que los estadounidenses detuvieron a los israelíes en sus operaciones contra Hezbollah, inventaron procesos diplomáticos en los que el gobierno por ejemplo, el acuerdo de Taif, y un par de resoluciones de la ONU en las que se suponía que el gobierno de Líbano iba a desarmar a Hezbollah, que por supuesto nunca lo hicieron porque el gobierno de Líbano es Hezbollah. Ahora, quiero decir algo aquí, que una ficha que me cayó hace un par de días, que es que la propuesta misma es insultante. La propuesta misma de desarmar a Hezbollah es perfectamente absurda e insultante. Si la gente que nos escucha, imagínense que en la ciudad en la que ustedes viven hay un asesino en serie, ¿ok? Uno de estos asesinos que asesinan gente por deporte, que ya asesinó 6, 7, 10, 12 personas y que tiene a toda la ciudad aterrada, y el gobierno de la ciudad le promete a la ciudadanía que ellos van a desarmar al asesino. ¿Eso tiene sentido? Si tú desarmas al asesino, ¿qué es lo que va a pasar? Al siguiente día él se vuelve a armar y vuelve a matar gente, porque a eso se dedica. Sería verdaderamente insultante para la ciudadanía que su gobierno le dijera que va a desarmar al asesino. No, por favor, a ese lo matas. Lo matas o lo metes a la cárcel de por vida. Es un monstruo. Pero a los israelíes les dicen que van a desarmar, que nunca lo hacen, pero les dicen que van a desarmar a Hezbollah. La propuesta es absurda. Hezbollah es un ejército genocida cuyo único propósito es el exterminio de los judíos israelíes. Fue creado por los ayatolás iraníes para eso. Y lo que le proponen, siempre que Israel tiene una ventaja militar sobre estos genocidas, los detienen y luego les dicen, los vamos a desarmar, como si desarmarlos tuviera sentido. La propuesta misma de que los van a desarmar, el absurdo de esa propuesta, delata lo que realmente está sucediendo aquí. Estos son aliados de Hezbollah. Los presidentes gringos son aliados de Hezbollah. Tenemos un caso histórico que lo deja clarísimo, porque Hezbollah asesinó a 258 ciudadanos gringos en 1983 en Líbano. Eso fue cuando estaba Ronald Reagan, el mismo Ronald Reagan de presidente, ¿ok? A los marines. Exacto, ese fue el ataque terrorista más grande que había sufrido Estados Unidos hasta la fecha. Y Ronald Reagan, ¿qué fue lo que hizo? No contestó el ataque, a pesar de que sabían que había sido Irán. En 1986 se reveló que Ronald Reagan sabía que había sido Irán, habían interceptado las comunicaciones y de hecho sabían que venía el ataque desde antes de que sucediera.
no contestaron, ¿Sabían que venía algunos el meses, ataque y no hicieron nada? no hicieron nada, no contestaron. Primer punto. Segundo, algunos meses después del ataque, Reagan evacuó todas sus fuerzas militares del Líbano y se lo dejó a Hezbollah para que Hezbollah destruyera el Líbano. Y tercero, cuando sucedió ese ataque, ya habían empezado las transferencias secretas de armas de Ronald Reagan a los ayatolás. Esas habían empezado en 1981. El ataque terrorista fue en 1983. Las transferencias de armas, que eso se llama el Irán Contra, continuaron después del ataque terrorista, siguieron armando a los ayatolás iraníes que habían matado a todos esos muchachos estadounidenses en Líbano. Entonces, eso lo que te dice es que en realidad los jefes gringos son aliados de los ayatolás y son aliados de los ayatolás inclusive en contra de sus propios ciudadanos. Hablando de los ayatolás, ¿qué opinas del acuerdo que Trump quiere firmar con Irán? ¿Crees? El otro día Trump dijo que este era muy diferente al firmado con Obama. ¿De qué se trata? ¿En qué sentido diferente me lo explicó? No, no lo explicó. Dice, va a ser Bueno, mucho mejor. Va a ser mucho mejor que el que se firmó con Obama. ¿por qué mejor? No nos ha explicado por qué es mejor. Los ayatolás se van a quedar en el poder. ¿En qué sentido es mejor? Si ya sabemos que los ayatolás no estaban cumpliendo con los términos del acuerdo de Obama, entonces no tenemos razones para esperar que vayan a cumplir con los términos del acuerdo de Trump. Menos cuando los ayatolás ven cómo se comporta Trump. Trump hace amenazas y no las cumple, ¿no? Él dijo, va a haber un cese al Muchas fuego y si veces no, y algunas veces sí ataca. pero lo que necesitaba Trump para doblegar a los ayatolás era cumplir su amenaza de este cese al fuego. O sea, a ver, te voy a dar chance de que firmes el acuerdo y si no lo firmas, regreso a la carga. Y cuando se cumplió la fecha, Trump dijo, bueno, extendemos el cese al fuego. Bueno, pues la señal para los ayatolás es que en realidad no los van a quitar del poder. Pues sí, exactamente lo que dijo fue que a mí me sorprendió, ¿no? Sí, la Ya verdad. no te, ya no te, ya no te sorprendas, May. Ya No, no te no. sorprendas. Dijo, No, no puede. Mira, Einstein, ¿qué dijo Einstein? basándonos Bueno, en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada. ¿qué Eh, sentido tiene eso? es- Ninguno. ¿De cuándo acá, cuando estás ganando una pero guerra, continúa el bloqueo. lo que está clarísimo es que los ayatolás no se van? Y de hecho, el efecto de esta guerra es algo que estaba yo investigando hace poquito antes de entrar a esta entrevista. El efecto de esta guerra ha sido fortalecer políticamente dentro de Irán a la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Ok? Entonces, lo que se ha debilitado, sobre todo con estos ataques, es el Artesh, que es el ejército iraní, las Fuerzas Armadas de Irán. Y esas son las que han quedado diezmadas. Y relativo a ellos, se ha fortalecido mucho la Guardia Revolucionaria iraní, que es la infraestructura, digamos, fanática yihadista de Irán. Entonces, el efecto de esta guerra ha sido fortalecer a los fanáticos en Irán, a los más fanáticos, y socavar cualquier cosa que no sea digamos, los yihadistas más duros. Entonces, pues las cosas ahora son peores. Ahora está quedando un Irán que es todavía más fanático que antes, si eso era posible. Ahora pasemos a la pregunta principal. Francisco, ¿por qué odias a la clase dirigente de Estados Unidos? Porque la clase gobernante de Estados Unidos ha tenido una política desde que termina la Segunda Guerra Mundial, inclusive desde antes, porque antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, la clase gobernante de Estados Unidos era eugenista, es decir,
Ellos eran los líderes de la ideología que luego identificamos con Adolfo Hitler y los nazis en Alemania. El eugenismo es el movimiento, mm, el padrino del nazismo alemán, y ese lo dirigían desde Estados Unidos. De hecho, las familias más ricas de Estados Unidos, los monopolistas, los Rockefeller, la familia Carnegie, la familia Ford, Thomas Watson de IBM, la familia Harriman de los ferrocarriles, etcétera. Esas familias estuvieron financiando el movimiento eugenista, cuya ideología es justamente la misma de Hitler. Es la ideología que cree en la presunta superioridad biológica de los alemanes y que son familias que estuvieron financiando el crecimiento de toda esta ideología en Europa y en particular en Alemania, y que convirtieron el eugenismo alemán en el nazismo alemán. ¿Ok? Entonces, es una clase gobernante que tiene una nefasta ideología que ayudó a producir la Segunda Guerra Mundial. ¿Sigue vigente esta ideología? Pues, ¿cuándo se fueron? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los Rockefeller y sus sirvientes en el sistema gringo se encargaron de crear la CIA. Nelson y David Rockefeller jugaron un papel clave en la formación de la CIA, junto con sus sirvientes como Allen Dulles. Y la CIA se creó absorbiendo Fremde Heer Ost, que era el servicio de inteligencia de los nazis alemanes en Europa Oriental. Eso lo documentó el historiador Christopher Simpson con material obtenido gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense. Obtuvo un montonal de documentos con los cuales pudo establecer que así fue como se formó la CIA, absorbiendo decenas de miles de nazis y de colaboradores de los nazis en Europa Oriental. Esto no lo niega nadie. La investigación de Simpson fue reportada en el New York Times y en el Washington Post. Esto no lo niega nadie, pero por supuesto lo dejaron de mencionar para que nadie entienda lo que pasó. Y bueno, pues la CIA es el órgano en Estados Unidos en donde se cocina la política exterior. Entonces, si la política exterior de Estados Unidos la cocinan los nazis, pues claro que va a ser una política exterior antisemita diseñada para destruir el Estado judío. Y eso es lo que han venido tramando desde entonces. Por eso la CIA propuso el Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo es consecuencia de un estudio que publicó Graham Fuller, un analista de la CIA, con el Pentágono. Y el objetivo del Tratado de Oslo fue, y logrado, fue meter aquí a Israel, a Judea, Samaria y Gaza, a OLP Fatah, y Fatah, que es el órgano que controla todo eso, es una continuación de la solución final nazi, porque Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino, y Husseini estuvo junto con Eichmann organizando el sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. La organización creada por ese señor fue lo que metieron los gringos al Estado judío con el Tratado de Oslo. Entonces, ¿sigue vigente? Claro que sigue vigente. Estados Unidos hizo que los alemanes perdieran la guerra. Sí, pero se parece mucho el ataque de Estados Unidos a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se parece mucho a lo que le pasó ahorita a Trump con Irán, porque ellos ahí no les quedó de otra, pero no era lo que ellos querían. Lo que pasa es que estaban ellos esperando que los alemanes destruyeran a la Unión Soviética y eso no sucedió. La Unión Soviética le ganó a Hitler. Entonces, un dato muy importante para la interpretación del final de la guerra es que la invasión por Normandía, el famoso D-Day, eso no se empezó ni siquiera a planear, ni siquiera a planear, sino hasta un par de meses después de que los soviéticos habían demostrado que los nazis ya habían perdido la guerra. Entonces los soviéticos ya venían hacia el Atlántico, ya estaban doblando a los nazis y estaban avanzando contra los nazis. Y fue ahí que los aliados occidentales dijeron, ay, caray, pues ahora sí tenemos que invadir Europa desde Occidente, porque si no los soviéticos se van a quedar con toda Europa. Pero antes de eso no había ni siquiera un plan para invadir Europa por Normandía. Eso solamente fue hasta que los nazis perdieron la guerra.
Y esta organización OLP Fatah que los gringos metieron aquí a Israel, debo apuntar, territorio militarmente estratégico de Israel, no solamente es la continuación de la solución final, sino que además OLP Fatah es la creadora de Khomeini. OLP Fatah es la creadora de los yihadistas iraníes, porque ellos estuvieron entrenando en sus campos de entrenamiento en Líbano en los 70s a las guerrillas de Khomeini. ¿Ok? Entonces, toda la política de Estados Unidos en la posguerra, no solamente el Irán contra, que fue para armar a Khomeini, sino el Tratado de Oslo y todo el apoyo que le han estado dando a OLP Fatah los presidentes de Estados Unidos, más todo lo que acabamos de ver con Trump, que instala al Jolani en Siria y protege a Hezbollah en Líbano y a Hamas en Gaza, etc. O sea, todo el concierto de políticas ha sido perfectamente consistente. Están organizando, están moviendo las piezas en el tablero para producir la destrucción del Estado de Israel. Pero Francisco, Trump hizo varias cosas a favor del Estado de Israel. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham. Los Ahí, acuerdos de Abraham no son a favor de Israel. ¿no? No, claro que no. Integra a Israel dentro para que sea parte, Eso no es a favor de Israel. reconocido, Los acuerdos, mira, los acuerdos sea de Abraham, reconocido por otros, por estos países. el reconocimiento de esos países, ¿por qué es bueno para Israel? Pues porque Israel había sido un paria en todo el Medio Oriente y en los países del Sí, Golfo, pero el reconocimiento, ¿por qué es bueno? porque tiene que ser parte, que hacer la paz con sus vecinos, Pero finalmente. tendrías que poderles creer para que fuera bueno. Pero los musulmanes tienen un principio que es el principio de taquilla, que permite mentirle a los infieles. Entonces, ellos pueden firmar acuerdos de disque paz contigo sin tener la menor intención de honrar lo que están diciendo. Por lo tanto, si tú firmas un acuerdo con ellos, tú estás haciéndote vulnerable ante ellos. Los acuerdos de Abraham en qué vulneran a Israel. Cuando tú firmas un acuerdo con los musulmanes y los musulmanes no tienen la intención de honrar el acuerdo, el que queda vulnerable eres tú. ¿Te puedo dar ejemplos? No, sí te creo, pero tratados son tratados de paz con Emiratos, con Marruecos, que hasta ahorita no han tenido efecto. Hasta ahorita no. Imagínate que te voy a dar los ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es el acuerdo de disque paz con Egipto. Si tú y yo estuviéramos teniendo esta conversación en 1980, me estarías diciendo, mira, es buenísimo el acuerdo de paz con Egipto porque hasta ahorita Egipto no ha atacado a Israel. Pues sí, pero llevamos apenas un año del acuerdo. ¿Y qué fue necesario para firmar ese acuerdo? Que Israel le regresara el Sinaí a Egipto. Y hasta ahorita, Entonces, en fíjate, 2026, no hay ataque de Egipto a Israel. claro, pero Egipto está haciendo ahorita ejercicios militares. De hecho, te equivocas. Egipto sí está atacando a Israel, porque Egipto ha permitido el tránsito de armas y víveres y rehenes y todo lo que tú quieras a través de túneles que comunican a Egipto con Gaza. Eso es un ataque contra Israel. Esa es una violación del Tratado de Paz con Israel. Entonces, es falso que Egipto ha respetado el Tratado de Paz con Israel. Y además, Egipto ahorita está haciendo ejercicios militares preparativos para una invasión de Israel en el Sinaí. Eso lo viene haciendo durante el 2025 lo ha estado haciendo. Entonces, Israel firmó un disque tratado de paz con Egipto y para que Egipto firmara ese papelito, Israel le regresó el Sinaí, cosa que si Israel lo hubiera retenido, eso sí hubiera asegurado la paz, porque Egipto no puede atacar a Israel si Israel es dueño del Sinaí. Entonces, ahí tienes un ejemplo clásico de por qué Israel no debe de firmar la paz con estos estados musulmanes, porque ellos no tienen la intención de honrar lo que están firmando. Lo único que sucede cuando se firman estos acuerdos es que Israel concede algo, como por ejemplo el Sinaí, que fue una gran concesión, y los musulmanes no conceden nada. Absolutamente nada. Entonces, ahora tú me estás diciendo, pero es que estos países ahora reconocieron a Israel. ¿Y qué? ¿Qué es lo que gana Israel? Más allá de una promesa verbal
o un papelito que no significa nada. Otro ejemplo es Líbano, que ya lo discutimos. El gobierno de Líbano promete que va a desarmar a Hezbollah, que para empezar es absurdo, pero ni siquiera lo cumplen. No pueden hacerlo, no tienen la fuerza, no tienen la capacidad de desarrollo. Bueno, pero me estás dando la razón, May. Me estás dando la razón. No, o sea, Si no pueden desarmar a Hezbollah, si la razón de que no lo desarman es que no pueden, no pueden. entonces Israel no debe de firmar acuerdos de paz con el gobierno de Líbano. Pues no, no porque Bueno, pues no hay eso es lo que estoy posibilidad. diciendo yo. Estos acuerdos de paz para lo único que sirven es para arrodillar a Israel, para que Israel conceda algo. Por ejemplo, cuando firma con Líbano, ¿qué es lo que hace Israel? Se sale de Líbano. Líbano promete, el gobierno de Líbano promete que va a desarmar a Hezbollah. Y a cambio de esa promesa, Israel se sale de Líbano. Entonces, el Hezbollah obtiene algo y Israel no obtiene nada, al contrario. Y eso es lo que pasa con cada uno de estos acuerdos de paz. Entonces, los acuerdos de Abraham no fueron a favor de Israel. Eso fue una estrategia de Donald Trump para producir concesiones de Israel a favor de los enemigos de Israel. Eso fue lo que pasó. ¿Qué concedieron en los acuerdos de Abraham? Ahora el gobierno de Estados Unidos está enviando armas, por ejemplo, a Emiratos. Sí, pero ¿qué concedió Una Israel? de las consecuencias del acuerdo de Abraham con Emiratos es que ahora Estados Unidos está armando a Emiratos. Pero podía armar a Emiratos sin el consentimiento de Israel. No es tan fácil y no lo estaban haciendo, o no lo estaban haciendo tanto. El traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén reconocen Eso no tiene ninguna soberanía importancia. israelí Eso no sobre tiene ninguna la consecuencia soberanía para la seguridad. israelí sobre el Golán. Esa ya la tenía. Israel ya es soberano en el Golán. Me estás dando ejemplos, May, que son totalmente cosméticos, que no tienen Bueno, ninguna ahí consecuencia. te va la que a mí me parece genial. Trump hizo Ujú. que jamás liberara a los últimos 20 rehenes, cerrando una llaga que el grupo terrorista podía haber dejado sangrando durante años. Ahí definitivamente que eso es como les dan a tole con el dedo, May. La política de negociar con terroristas le ha hecho muchísimo daño al Estado de Israel. A la gente se le olvida que el 7 de octubre sucedió porque Israel, el gobierno de Israel, negocia con terroristas. Se liberaron 1,000 terroristas de las cárceles israelíes a cambio de un soldado secuestrado, Gilad Shalit. Y esos terroristas hicieron el 7 de octubre. ¿Cómo Trump hace que se liberen los últimos 20 rehenes? Que podían haberlos No, dejado claro, es que durante años, liberación, durante La años. liberación de esos rehenes era lo que tenía que hacer Hamas para que Trump los pudiera proteger. Es al revés. Es exactamente al revés. Cuando Trump detuvo a los israelíes en Gaza, se firmó un acuerdo en el cual jamás tenía que hacer no sé cuántos puntos, y además de entregar las armas, que era uno de ellos. Jamás no cumplió uno solo de esos puntos, salvo por la entrega de los rehenes. ¿Por qué sí cumplió la entrega de los rehenes? Porque si no ha cumplido eso, Trump no los puede proteger. Si jamás no ha entregado los rehenes, Israel hubiera regresado la carga. Entonces, jamás tenía que entregar a los rehenes para que Trump los pudiera proteger. Y la consecuencia de toda esa negociación es que jamás sobrevive. Y la supervivencia de Hamas va a costar más vidas de civiles israelíes. Tú estás celebrando que hayan liberado a los rehenes, pero yo estoy lamentando que en el futuro próximo va a haber más muertes de civiles israelíes gracias a que Trump salvó a Hamas. El razonamiento que aplica aquí, May, es el mismo que debió aplicar cuando estaba secuestrado Gilad Shalit. No se negocia por la vida de Gilad Shalit. Terrible que lo hayan secuestrado. Tragedia si lo matan, pero no se negocia por su vida, porque si negocias por la vida de Gilad Shalit, estás negociando con la vida, con las vidas de las futuras víctimas de Hamas. Entonces, en realidad lo que sucedió ahí es que entregaron a 1,200 israelíes torturados a muerte y 250 rehenes para liberar a Gilad Shalit. Eso fue lo que pasó. La vida de Gilad Shalit se pagó con 1,200 civiles torturados a muerte. ¿Cuándo se te ocurrió este modelo? Que Lo decían afirma el los gobierno jefes de militares. Estados Unidos
quiere destruir a Israel y que incluso son cómplices los gobernantes de Israel. Ese modelo lo empecé a armar cuando empecé a investigar la historia del conflicto árabe-israelí y me topé con un dato que todo mundo sumerge, que es el origen del movimiento árabe palestino con Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini es un personaje que era mundialmente famoso al final de la Segunda Guerra Mundial. Había parlamentarios británicos en el House of Commons en Londres al final de la guerra que estaban gritando que tenía que ser enjuiciado Haj Amin al-Husseini en el Tribunal de Guerra de Nuremberg por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, porque entendían la responsabilidad suprema de Husseini en Shoah. Husseini es el arquitecto de Shoah junto con Adolfo Eichmann. A Adolfo Eichmann todo el mundo lo conoce, pero a Husseini, que era mundialmente famoso al final de la guerra, despuesito de eso lo dejaron de mencionar en todos lados y en unos años ya nadie se acordaba de él. Y cuando yo llegué a la Universidad de Pensilvania, contratado como experto en conflicto étnico y racismo a un centro de investigaciones que tenía como tema principal el conflicto árabe-israelí y el Tratado de Oslo, a pesar de toda la educación que yo había recibido, yo ya era doctor en conflicto étnico, yo nunca había oído hablar de Husseini. Y en el centro de investigaciones que me había contratado nadie lo mencionaba. Padre fundador del movimiento árabe palestino, nadie lo mencionaba. Creador de Al-Fatah, la organización que el Tratado de Oslo había metido a Judea, Samaria y Gaza, nadie lo mencionaba. Cuando yo por mi cuenta me puse a investigar la historia de este conflicto y me topo con Husseini y me doy cuenta que llevaban décadas sin mencionar a este señor en ningún lado, y que este señor había sido responsable al más alto nivel por el exterminio del pueblo judío europeo y que su organización era la que habían metido a territorio militarmente estratégico de Israel, ahí fue cuando yo empecé a sospechar que algo se podría en la clase gobernante estadounidense. Y tuve la confirmación de esto cuando armé un artículo para documentar y explicar todo esto que te estoy diciendo, y la consecuencia de publicarlo fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Y no, nunca me dijeron que yo había un solo error en mi documentación, al contrario, me dijeron, tu documentación es impecable, pero si insistes en decir esto en público, te vas a tener que buscar otro trabajo. Y efectivamente, eso fue lo que pasó porque no me quise callar. Ahí fue cuando yo empecé a armar esto y bueno, mis conclusiones sobre el gobierno de Israel tienen que ver con que pues, los gobernantes israelíes han estado colaborando con esto. Lo único que tenían que hacer los gobernantes israelíes era explicarle al mundo lo que yo he venido explicando. ¿Por qué los gobernantes israelíes no le explican? A ver, cuando empezaron a... ¿Por Fíjate, qué los cuando gobernantes van a querer destruir su propio país? ¿sabes qué es Hanukkah? Sí. Bueno, Hanukkah es una fiesta que celebra el pueblo judío cada año, ¿cierto? Y lo que se conmemora en la fiesta de Hanukkah es el triunfo de Judas el Macabeo y sus hermanos sobre los greco-macedonios que los estaban exterminando, ¿cierto? Ujú. Bueno, el evento este del exterminio greco-macedonio contra los judíos lo narran unos libros escritos por historiadores de la antigüedad, historiadores judíos, que se llaman los libros de los macabeos. Los libros de los macabeos explican que ese exterminio fue organizado por los gobernantes judíos contra su propio pueblo. Los gobernantes judíos de esa generación son los que llamaron a los greco-macedonios a destruir al pueblo judío. Esto no tiene nada de nuevo. Explicar el por qué, y sucedió lo mismo en el siglo I y segundo con el ataque de los romanos contra los judíos. Esto también es relativamente famoso. Por ejemplo, si te pones a leer tú sobre el genocidio romano contra los judíos, vas a descubrir que había movimientos revolucionarios de los judíos que a lo que se dedicaban era a pelear contra la clase gobernante judía, porque la clase gobernante judía de esa generación estaba coludida con el Imperio Romano en contra del pueblo judío. Y había un movimiento, por ejemplo, el movimiento de los sicarios, que su estrategia de pelea era asesinar
a los integrantes, colaboradores de la clase gobernante judía. Esto no es nuevo. Y en Shoah también sucedió. Hubo unas traiciones espeluznantes durante Shoah. Lo hemos discutido tú y yo, lo he platicado en muchos espacios. Está Fueron excepciones. te recomiendo que leas los historiadores que han documentado esto, son historiadores judíos. Está el libro de Steve Rodan, que estoy ahorita leyendo. Está Ben Hecht, que escribió Perfidy. No sé por qué dices que son excepciones. Estamos hablando de líderes que han sido celebrados como presuntos héroes de la historia judía, que de hecho estuvieron involucrados en aspectos muy negros de la guerra y de Shoah. Entonces, por ejemplo, está el caso de Rudolf Kastner, que era del movimiento de David Ben Gurión en Hungría, que estuvo ayudándole a Adolfo Eichmann a subir a 400,000 judíos húngaros. A salvar a su familia. Eso es lo que te dicen para disculpar a Kastner, pero si fuera cierto que lo hizo para salvar a su familia, lo que no te explicas es por qué Rudolf Kastner terminó siendo un alto funcionario del gobierno de Israel. Y cuando hubo un esfuerzo por denunciarlo en Israel, el gobierno de Israel lo protegió. No sé exactamente, pero entonces Mira, para acabar pronto, para todos acabar los pronto. gobernantes de Israel son traidores. No, yo no dije todos, pero para acabar pronto, proceso de Oslo inicia en 1991 con la Conferencia de Paz de Madrid, porque las negociaciones que se hicieron en la Conferencia de Paz de Madrid son la base para las negociaciones que después formalmente las llamamos las del Acuerdo de Oslo, las que se hicieron en Oslo. En la Conferencia de Paz de Madrid no estaba la izquierda israelí a la que siempre le echan la culpa de Oslo. Los que fueron a la Conferencia de Paz de Madrid fueron Yitzhak Shamir y Benjamín Netanyahu. Y fueron ellos los que violaron el tabú sagrado de la política israelí que prohibía cualquier contacto con los terroristas genocidas de OLP Fatah. Y ahí, en Madrid, en 1991, Netanyahu, como principal responsable de las relaciones exteriores israelíes, porque él era el subsecretario de Relaciones Exteriores y el jefe, que era David Levy, no estaba en Madrid, se había quedado en Jerusalén. Fue Netanyahu el que hizo esa negociación. Y Sí, es Netanyahu el que sigue las órdenes de Trump cada vez que se tira a la basura la ventaja militar de los israelíes. Es Netanyahu el que está tirando las vidas de los soldados israelíes que están valientemente defendiendo al Estado judío, y cada vez que están venciendo a los terroristas, él los traiciona. interesante tu lectura. ¿Qué haces en Israel, Francisco? ¿Por qué te Yo quedas? aquí estoy para defender al pueblo judío, para informar sobre lo que está pasando, porque la defensa del Estado de Israel y del pueblo judío es la defensa de Occidente. Esta es la pelea más importante de nuestra generación y de esto depende el futuro de toda la civilización occidental. Entonces, si cae el Estado de Israel, vamos a caer todos. Y el mensaje que yo vengo dando desde hace muchos años es que todos los occidentales tenemos que luchar duro para defender al Estado de Israel, porque nuestra propia supervivencia depende de esto. Si cae Israel, va a caer todo Occidente. El ataque musulmán es contra todo Occidente y los israelíes nos están defendiendo a todos. Entonces, lo menos que podemos hacer es apoyar a los israelíes que están peleando la pelea por todo Occidente. Entonces, yo estoy aquí solidario con los israelíes, que nuevamente es importante hacer la distinción que hicimos al mero principio de este programa, ¿no? Yo no odio a los estadounidenses, al contrario, yo estoy del lado de los estadounidenses, peleando por los estadounidenses en contra de la clase gobernante gringa. Y estoy aquí peleando por los israelíes, al lado de los israelíes, en contra de la clase gobernante gringa y de la clase gobernante israelí que colabora con la clase gobernante gringa. Estar del lado de la gente, obviamente, no es lo mismo que apoyar a los gobiernos. ¿Y te ha tocado entradas y salidas al refugio como a todos los demás? Claro, sí, claro. Yo he tratado de ser responsable y de no jugármela. Y cuando suenan las alarmas, bajo al refugio con el resto de la gente, y me espero a que nos den el aviso de que ya puede uno salir. Claro que sí.
Pues te quiero agradecer tu solidaridad, Francisco. No, mira, soy yo quien agradece al pueblo judío, por eso estoy aquí, porque mira, yo estoy perfectamente consciente de que las libertades occidentales que todos hemos estado gozando desde que triunfaron las revoluciones modernas en Occidente, todos los derechos humanos que protegen la vida de los occidentales de a pie, la salud de los occidentales de a pie, todos los derechos humanos y civiles que tenemos en la civilización moderna occidental democrática, todo eso es una consecuencia de el sistema de valores que el pueblo judío inyectó en Occidente. Hace 25 siglos, la civilización occidental era una pesadilla porque no había ningún freno sobre los gobernantes psicópatas de la sociedad clásica grecorromana que se dedicaban a oprimir a la gente de a pie, que estaban tan enfermos en la mente que inclusive creían que ver a un esclavo ser consumido por un león en un estadio era entretenimiento. Esa era la psicopatía de la civilización occidental. Tenían océanos de esclavos. Y eso empezó a cambiar gracias a que el pueblo judío inyectó su sistema de valores, su ética, su política, que toda está basada en una revuelta de esclavos. Esa es la narrativa del Éxodo. Y es gracias a eso que Occidente se fue componiendo lentamente y luego más rápidamente en los últimos siglos. Todo eso se lo debemos al pueblo judío y a la Biblia y al sistema de valores judio-cristianos. Entonces, soy yo quien les agradece a ustedes y creo que ya es hora de que más occidentales, en vez de absorber una y otra vez la propaganda antisemita y hacerla propia y convertirse en odiadores de judíos, ya es hora de que nos demos cuenta que todo lo bueno en Occidente se lo debemos al pueblo judío y pues de una buena vez lo que toca es apoyar al pueblo judío y darnos cuenta que es nuestra propia autodefensa. La defensa del pueblo judío es lo mismo que la autodefensa de todos los occidentales. Entonces, gracias a ti y a todo el pueblo judío, y aquí voy a estar poniendo mi granito de arena hasta que vengan por nosotros. Pero ojalá que eso no suceda. Pero muchas gracias, Francisco. Gracias por esta entrevista. A ti, hasta luego, mi.